Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar comienzo. Yo un saludito solamente institucional. Agradecer específicamente a nuestros tres invitados, Marco, Gastón y Carlos. La verdad que para la Universidad de Villa María y para este convenio que hemos firmado con el INAES de trabajar juntos desde los protagonistas con una propuesta de capacitación que tenga que ver con el cooperativismo y mutualismo. Que estén ustedes, para nosotros es muy, muy importante, ¿sí? Para nosotros y para todos los que están organizando este evento. Agradecer al INAES también, a Nahum Mirad, en nombre del INAES, también compañero acá de la universidad, por esta confianza y esta posibilidad de hacer juntos este gran desafío que nos tiene junto con protagonistas y junto con participantes de compañeros y amigos del país hermano de Colombia. Nos parece que es una apuesta muy linda de poder encontrar varios martes seguidos con historias, con ejemplos, con protagonismos, con reflexiones profundas sobre el quehacer del cooperativismo y mutualismo. Así que yo, nada más que eso, darle la palabra a Javier, a Nahum para la bienvenida, y después ya sí a Javier para que coordine este encuentro. Si les parece, Nahum, querés hacer una presentación y después yo quería dar un pie de algunas palabritas, así organizamos para que los disertantes nos puedan comentar sus presentaciones. Bueno, muchas gracias por la posibilidad, Javier, Gaby. La verdad que un gusto compartir con ustedes y con los panelistas que tenemos hoy, que la verdad que son personas con mucha experiencia en el tema que nos convoca, así que va a ser sin duda una gran clase, una clase que va a dejar muchas cosas interesantes. La apuesta que hicimos desde la Universidad Nacional de Villa María, me toca tener los dos sombreros, y desde el INAES en este momento, tiene que ver con poner en diálogo experiencias con saberes, experiencias del territorio, experiencias que logran consolidar determinadas cuestiones que vienen desarrollando la economía social y solidaria en todo el país, que como sabemos tiene una riqueza y una capacidad de dar soluciones con la base y los principios del cooperativismo, del mutualismo, de la economía social y solidaria, que muchas veces no tienen la visibilidad suficiente. Entonces, bueno, articular eso y ponerlo en valor y ponerlo en diálogo, para nosotros era una apuesta central, y se está logrando en estos 13 seminarios o 13 encuentros de un seminario que van a ir abordando, y como lo vienen haciendo, distintas temáticas. Y el aporte que puede hacer la universidad en este momento tiene que ver con este espacio, es tanto comprender y sistematizar estas experiencias, estos casos, estas apuestas que se vienen haciendo desde el cooperativismo y el mutualismo, pero también aportar los saberes técnicos, y con un compromiso que es fundamental en este momento del país y del mundo, que se necesitan soluciones que necesariamente se salen del cuadro. Hay que pensar más allá del cuadro, hay que pensar desde los problemas y no desde las soluciones. Generar respuestas desde entender cómo funciona el territorio y fundamentalmente desde las experiencias. Así que bueno, darle la bienvenida a todos y a todas, y gracias por ser parte de este seminario. Gracias, Nahum. Gracias, Gabriel, por la presentación. Esta es una excelente oportunidad para hablar de un tema que nos gusta tanto, como es la temática del hábitat. En la licenciatura en Desarrollo Local, hace un par de años decidimos que el espacio de hábitat debía ser una asignatura de carácter optativa en una primera instancia, y la dictamos con esa mirada de hábitat integral. Yo me permito, en continuidad un poco con lo que decía Nahum, 3 palabritas de inicio, casi en un carácter de preámbulo, para después darle la palabra a los disertantes, que son los verdaderos protagonistas, de decirles qué importante que es poner el tema del hábitat desde lo asociativo. Qué importante es hablar de la producción social del hábitat como uno de los temas que en muchos casos son temas pendientes en nuestros territorios.
pendientes porque nos falta mucho para poder avanzar. Se han hecho líneas de trabajo muy interesantes que seguramente nos comentarán en la tarde de hoy, pero nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer en eso. Cuando nos acercamos a algún territorio para hablar de hábitat, tratamos de mirar necesidades, los problemas que tiene esa población que vive allí, pero también capacidades. Y ahí entran las capacidades organizativas, de producción, vinculadas al empleo y a la jerarquización de ese empleo vinculado a la construcción, como uno de los tantos ejes que podemos trabajar con el hábitat desde lo asociativo. Y me parece que ahí falta animarse y animarse mucho para que propuestas excelentes que pueden cambiar una situación territorial desfavorable, con un sinnúmero de problemas, pueda dar un giro y verdaderamente empoderar a esas personas y esas familias que viven en esas condiciones como para tener un lugar en la ciudad, ¿no? Partir desde el suelo urbano y ponderar ese suelo urbano hasta lograr el hábitat asociativo, ¿no? Qué tremendo desafío y qué interesante. Bueno, simplemente esa brevísima reflexión como un pequeño preámbulo de lo que seguramente nos seguirán contando los expositores. Tenemos en el panel a 3 expositores. En primera instancia lo tenemos a Marco Galán de Mutual Carlos Mujica, que nos va a hacer una primera presentación. En segundo lugar lo tenemos a Gastón Gran de Cooperativa Bicoer. Y en tercer lugar a Carlos Moro de Cooperativa Horizonte. Esos son nuestros disertantes. Marco Galán, te damos la palabra. Gracias por permitirnos este espacio, gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, a todos, a todas. Agradecer, bueno, obviamente a quienes organizaron el seminario, a los amigos y amigas de la Universidad de Villa María, a Nahum del INAES, con quienes compartimos muchísimo, también a los compañeros que vamos a estar compartiendo este panel, saludar a quienes cursan este seminario y felicitarlos por la iniciativa de haber puesto en la agenda el rol de las cooperativas y las mutuales. En mi caso, bueno, soy presidente de la Mutual Carlos Mujica, que es una institución que está constituida en Córdoba de 30 y pico de años, 34 años, estaba sacando la cuenta ahora, del año 87, hace unos cuantos años. No sé si vas a pasar vos, Javier, o proyecto yo. Tengo ahí unas placas que quería mostrarles. ¿Querés hacerlo vos, Marcos? Si se te complica, bueno, lo hago yo, no hay problema. Dale. Yo quería brevemente situar la cuestión de nosotros, a presentar brevemente la experiencia nuestra en torno de la producción de lotes con servicio, situar brevemente el escenario donde se da el contexto de producción de lote con servicio. Nosotros, si queréis ir pasando, porque estas son más de presentación, identificamos un modelo que se ha ido generando a nivel de las ciudades, que ha estado básicamente marcado por la fuerte presencia del capital financiero en la producción de lo que es el suelo urbano, captando ahorros y recursos sector. Básicamente del excedente que ha ido generando las zonas rurales o la cuestión por ahí de algunos excedentes del sector minero. Y en esta etapa del neoliberalismo nosotros vemos que las ciudades se han transformado en un factor de acumulación y reproducción de capital, ¿no? En un modelo que algunos denominan urbanismo neoliberal, o ciudad neoliberal, ¿no? Con fuertes impactos en distintos ámbitos de la producción, comercialización y fundamentalmente en la producción de unidades habitacionales, ¿no? Esto ha sido obviamente acompañado en muchos casos por los gobiernos locales, desvinculando sus intervenciones de políticas públicas, de políticas tributarias, facilitando estas intervenciones del capital privado a partir también de la ejecución de obras de infraestructura. Y en el proceso de la década del 90, que si bien ha habido algunos momentos donde esto se ha modificado, pero básicamente ha sido una constante en las distintas políticas públicas, el Estado se ha ido retirando de ser el productor casi excluyente en algún momento o exclusivo de vivienda para pasar a ser un agente subsidiario en algunos casos del sector privado, ¿no? Como impactos, nosotros vemos que esto ha ido generando, entre otras cuestiones, el alto costo de la tierra urbana,
la mercantilización de las viviendas, obviamente una oferta del sector privado totalmente desvinculado de la demanda social y el crecimiento de estrategias informales de acceso al suelo urbano, que lo refleja, entre otros registros, el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que da cuenta de alguna forma de este fenómeno, casi 4.400 asentamientos y barrios populares en la Argentina, en Córdoba aproximadamente 200, con más de 25.000 familias asentadas en estos asentamientos. Es tan solo una de las manifestaciones de la incapacidad que ha tenido la política pública de garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Bueno, la cuestión, cuando decimos, bueno, ¿para quién produce el mercado? De alguna forma da cuenta eso los censos, ¿no? No tenemos los últimos datos del censo 2020, pero da cuenta de las viviendas deshabitadas, que si bien no todas están en una situación parasitaria, gran parte de este parque habitacional está obviamente generado como una burbuja, en algunos casos especulación financiera o inmobiliaria, y que no está puesta en función de atender demandas o de alquiler o demandas o de acceso, ¿no? a la vivienda. Así que simplemente quería compartirles este dato como un dato duro, que de alguna forma da cuenta de este proceso que hemos estado viviendo. También me parece relevante, como tomando algunos datos de algunos estudios que hay en Córdoba, no se están siguiendo, yo no estoy viendo la diapositiva, pero sí, de todos modos, sigo contándole brevemente, porque bueno, como impacto que han tenido estas políticas, recién les marcaba que básicamente el costo de la tierra urbana, tomando algunos casos como el de la ciudad de Córdoba, algunos trabajos que en todo caso después se los compartimos, da cuenta de el encarecimiento, tomando el indicador de salida mínima vital y móvil como un indicador de acceso al suelo urbano y los valores de la tierra. Para el año 2018 se necesitaban en los sectores de ingresos medios o económicamente bajos más de 80 salarios mínimos vital y móvil para acceder a un lote, y teniendo en cuenta que gran parte de la población hoy no está teniendo ese ingreso formal. Un dato también para compartirles, si ustedes toman los censos de la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba, entre el año 2000 y 2010, en la población de la ciudad de Córdoba creció un 3,5% nomás, con una gran migración hacia los departamentos de Santa María y Colón. Un dato que da cuenta de esto y la incapacidad, digamos, de los sectores sociales de ingresos medios o ingresos bajos de poder acceder al mercado inmobiliario en Córdoba y acceder a un lote, cosa que los costos de la tierra urbana en el Gran Córdoba varían sustancialmente, ¿no? Así que, bueno, este es un dato que tiene que ver con lo que significa la intervención de lo que pasó con el mercado inmobiliario sin ningún tipo de intervención o regulación. Contándoles brevemente lo que para mí es importante, en todo caso, centrarme, nuestra institución trabaja en algunas líneas, incidimos o intentamos incidir en algunas políticas públicas, hemos trabajado en la producción de vivienda en estos 30 y pico de años que recién les contaba, con procesos organizativos, con organizaciones de base, en la producción de vivienda por el sistema cooperativo, y también acompañado a organizaciones que han hecho procesos de urbanización y que en estos momentos están participando de la Ley de Integración Sociourbana, con lo que es, bueno, la posibilidad de ejecutar la urbanización con participación de cooperativas de trabajo u otros entes de la economía popular en lo que es la producción de algunos componentes de la urbanización de los barrios. Y me quería centrar brevemente para contarles de alguna forma una de las líneas que para nosotros ha sido relevante en el último tiempo, que tiene que ver con un aporte que pensamos que podemos hacer a este seminario, que a partir de acuerdos y convenios con algunos sindicatos, entre otros, y fundamentalmente la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, empezamos a trabajar allá en el año 2010 una línea que aportara a resolver, o en todo caso a facilitar el acceso a los lotes con servicio para los docentes y otras poblaciones con las cuales íbamos articulando. Iniciamos un primer proyecto en la ciudad de Villa María, un proyecto que implicó la urbanización de 32 hectáreas y el acceso a 654 familias trabajadoras a esos lotes.
No sé si está viendo la diapositiva, pero básicamente en el cuadro está reflejado los costos que hemos ido generando a partir de los costos vinculando el mínimo vital y móvil o el salario de la maestra inicial o del maestro inicial de grado. Nosotros hemos estado haciendo un estudio comparativo, vinculando también con los costos que tenían estos mismos lotes en estas localidades o en la ciudad de Córdoba. A partir de esta experiencia también desarrollamos otro loteo, donde se urbanizaron 48 hectáreas en el acceso a Río Ceballos, con 716 lotes que se produjeron, también con esta misma modalidad, que yo les voy a contar brevemente. Y el tercer proyecto, que actualmente está en ejecución, es producción de hábitat social, significa, PROSUR significa producción social de suelo urbano, esa es la sigla. Siempre estos proyectos han sido gestados y generados a partir de acuerdos con los actores locales, fundamentalmente quienes identificaban los predios para hacer los procesos de urbanización. Y hemos avanzado, que ahora les cuento un poco la metodología de trabajo. Básicamente hay como unas claves que para mí son importantes compartirlas con ustedes. Los proyectos siempre que se han ido gestando han implicado construir una articulación multiactoral a partir de estas demandas. La Mutual ha actuado como receptora de demandas de sectores, en este caso asalariados, con algún grado de ingreso, pero sin capacidad de acceder al mercado privado, o imposibilitados de poder resolver esta situación en el mercado privado. Y a partir de esa articulación multiactoral con sindicatos, además de OPC, fuimos articulando con otros gremios como la ADIUC o con diversas mutuales con las cuales hemos firmado convenios. Avanzamos en construir un capital que para nosotros es relevante, que es la confianza que se va constituyendo en torno de lo que nosotros tenemos. El sector privado tiene como capital el recurso económico, el capital que tienen nuestras organizaciones de la sociedad, de la economía social, de la sociedad civil, tiene que ver con estas articulaciones que vamos construyendo y con nuestras trayectorias. Este proceso se ha sustentado básicamente en una modalidad que ha implicado la adquisición de los predios. Estos proyectos que yo les he ido relatando han tenido diversas etapas, han tenido un proceso de ejecución gradual. Primero se identifica el terreno, a partir de identificar el terreno se constituyen los grupos, a partir de la viabilidad social, económica y técnica que vamos evaluando en los proyectos. No hay un recurso preexistente, es decir, nosotros no contamos con un capital preexistente como lo haría un desarrollista que compra un terreno, lo desarrolla, a partir de esa lógica después lo comercializa. La lógica nuestra es que quien se suma al proyecto sabe que se está sumando a un proyecto colectivo, que ese proyecto colectivo tiene un tiempo, que no estamos planteando estos proyectos en términos de resolución de urgencias habitacionales, sino que se está abordando la cuestión en una lógica que va a tener el tiempo que también lo marca, las posibilidades que tienen las familias que se van asociando de hacer los aportes económicos. Así que ahí hay una relación entre las posibilidades de hacer los aportes económicos y el proceso que se desarrolla y el tiempo que va a llevar cada una de las etapas. Para darle una referencia, el tiempo para adquirir la tierra y escriturarla, el macizo, en estos proyectos ha oscilado entre 18 y 24 meses. En ese tiempo se han hecho los aportes económicos, la mutual adquiere la tierra, la escritura, es un tiempo donde desarrollamos los proyectos técnicos, los proyectos que tienen que ver con las factibilidades y el desarrollo de los proyectos de agua, cloaca, en algunos casos, proyectos viales incluyen en la red eléctrica. Así que bueno, hay otro factor que para nosotros es importante como sector de la economía social, es poder demostrar de alguna forma la capacidad que hemos ido construyendo en articulación con otros actores para poder formular los proyectos, hacerlos aprobar por los entes respectivos y obviamente participar. En este caso, nosotros la modalidad de gestión que hemos desarrollado hasta ahora es ejecutar los proyectos por administración, donde la mutual participa de la gestión, contratando en algunos casos mano de obra calificada para la ejecución de las obras. Y ahí hemos desarrollado acuerdos con pymes en las distintas localidades, donde participamos en la ejecución en forma conjunta. Lo que recién les contaba en cuanto a los tiempos, nosotros tenemos planteado nuestros proyectos en un primer momento, que es la compra de tierra,
y en un segundo momento que tiene que ver con la ejecución de las obras de infraestructura, la aprobación del loteo y la escrituración. De los lotes individuales, hasta ahora hemos llegado a esa etapa, estamos trabajando en el marco del INAES en la posibilidad de un proyecto de ejecución de viviendas con las políticas públicas nacionales, y sí hemos avanzado en el caso del proyecto de Villa María y en el caso del proyecto de Río Ceballos en la escrituración de los lotes individuales, que por nosotros también es otro gran aspecto relevante, poder cerrar el ciclo de esta primera etapa que las habilita a las familias a postularse a los créditos que en estos momentos, por ejemplo, está anunciando el Estado Nacional, o poder avanzar en la gestión y en la autoconstrucción de su vivienda. Así que bueno, esos son algunos de los aspectos que me parecía importante compartir, además de la articulación con los gobiernos locales. En algunos casos esta articulación ha implicado la flexibilización de alguna normativa, que muchas veces esto se ha hecho y se facilita a los proyectos de los grupos desarrollistas. En este caso, tomando el caso de Río Ceballos, nosotros pudimos avanzar ahí en que nos habilitaran a la generación de 2 unidades en propiedad horizontal dentro de un lote que en ese caso era de 500 metros cuadrados, y que si hubiera sido en esa localización un lote de 500 metros cuadrados para una familia que tenía ingreso de una familia docente, hubiera sido imposible acceder al lote. En ese caso generamos 2 unidades de 250 metros cuadrados, con lo cual se facilitó ese proceso de acceso al lote. Es decir, en esos acuerdos, que para nosotros fue central trabajarlos y gestarlos en forma conjunta con los sindicatos, pudimos, bueno, aprovechar ese plusvalor que genera ese cambio normativo en función de los costos que tiene el proceso productivo de los lotes con servicio. Así que ahí también nos parece significativo ese grado de articulación y de alianza con los gobiernos locales. Bueno, a grandes rasgos queríamos compartir esto, nos parece que es un modelo que perfectamente da para profundizarlo y desarrollarlo en articulación con mayor presencia también del Estado, y que las mutuales, y en el caso de las cooperativas, tenemos a lo largo y ancho del país, por lo que hemos ido relevando en el marco de, seguramente Gastón va a ampliar sobre eso, muchas capacidades para intervenir en el mercado desde una lógica diferente, que es una lógica solidaria, donde no hay renta privada, y cualquier apropiación que hay de algún beneficio, ese beneficio se redistribuye entre las familias y las personas que en este caso participan del acceso a estos proyectos habitacionales. Bueno, muchas gracias, creo que he estado dentro del tiempo, así que seguramente si hay algunas preguntas, las vamos a hablar después en el plenario. Gracias, Marco. Excelente con el tiempo y muy buena la presentación. Seguramente al final de las 3 presentaciones haremos un ida y vuelta con todos los participantes. Estamos también en la transmisión por YouTube, que si hay alguna consulta por allí, la estaremos pasando por aquí en la parte final. Y ahora habilitamos el micrófono para Gastón Gran, el segundo disertante de Cooperativa Bicover. Gastón, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Villa María por la invitación y a Nahún Mirad del INAES que nos ha convocado. Un gusto también compartir con los panelistas y con todos ustedes que estamos aquí juntos para intercambiar algunos conceptos y agregar conocimiento colectivamente. Nosotros, desde la cooperativa Bicover, que es la cooperativa a la que pertenezco hace muchos años, hoy la estoy presidiendo, es una cooperativa que está próxima a cumplir 35 años de historia. Hemos pasado por distintas circunstancias, hemos nacido prácticamente de la nada y hoy es una cooperativa que tiene un patrimonio importante. Hemos tenido distintos momentos. Le voy a contar someramente nuestra experiencia, pero digamos que dentro de todos esos momentos que hemos atravesado hemos tenido buenos y malos. Particularmente, el momento que atravesamos es bastante malo. Estamos en un contexto como el que estamos todos, en un país que tiene 3,5 millones de hogares que están sin vivienda o dentro de lo que es el déficit habitacional del país. O sea, 1/3 de la población tiene problemas habitacionales, de una población que vive particularmente, la gran mayoría, el 92% de las personas habita en ciudades en nuestro país, y ese déficit crece a razón de 36.000 viviendas por año. Venimos acumulando déficit, y la peor parte es que además de ese tercio de familias que no tienen
acceso a la vivienda o que tienen una vivienda con dificultades, el 60% está bajo la línea de la pobreza. O sea que además tiene muchísimos problemas para poder acceder a un financiamiento formal para llegar a tener esa vivienda. Sin embargo, en nuestro país tenemos 1,14 viviendas por familia. O sea, viviendas tenemos, ¿no? Tenemos suficientes soluciones habitacionales, no están en condiciones, o muchas familias alquilan, pero de acá es, digamos, la necesidad de contar con financiamiento, tanto para el mejoramiento de esas viviendas, como también para poder acceder a comprar una vivienda. Como digo, 60% de la población bajo la línea, 60% del déficit, de las familias que están dentro del déficit, bajo la línea de la pobreza, toman difícil tener las condiciones socioeconómicas para poder acceder a un financiamiento formal. De aquí, digamos, la relevancia, la importancia de lo que es el sector comunitario organizado, la comunidad organizada, en nuestras entidades, en nuestras instituciones, para poder colaborar, digamos, en paliar este déficit. Nosotros, en nuestro país, hemos tenido distintos momentos durante la historia donde el Estado ha mirado de una manera más benéfica, digamos así, o lo ha tomado como un socio estratégico al sector comunitario, y en otras lo ha combatido. Cuando digo el Estado, pero también en la representación, digamos, de algunos sectores, del sector financiero concentrado particularmente, que a veces cuando tenemos un Estado fuerte, logra que ese sector financiero se pliegue a participar, digamos, a abrir el juego y a tener estas alianzas estratégicas donde nuestros sectores pueden participar de una manera más activa. Y otras veces donde se cierra, y nos cierran las cajas de crédito, y nos cierran todas las herramientas de los sistemas que formula el asociativismo, y que son tan importantes para abrirle justamente las posibilidades a los sectores comunitarios. Pero en definitiva, digamos, a la hora de formular una política habitacional, pensemos que como acá decía Javier hace un rato, la cuestión del hábitat, para tomar un concepto más amplio que la cuestión habitacional, implica considerar múltiples aspectos, ¿no? Son aspectos productivos, culturales, identitarios, ambientales, urbanísticos, laborales, constructivos, de logística, fiscales, y por supuesto, varios más, pero por supuesto el financiero. Y entonces, de todos los que yo nombré, donde está la familia, el ambiente, hay un montón de aspectos que seguramente tienen una mayor relevancia en el tiempo, en la construcción de la historia, de la línea de la historia nuestra, que son mucho más importantes que los financieros. Lo que pasa es que los financieros es el factor crítico. O sea, si no hay financiamiento no hay nada. Y entonces, este es el kit de la cuestión, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para poder financiar el acceso a la vivienda, a la solución habitacional? Y resulta que los recursos que necesitamos para poder financiar las soluciones para paliar el déficit en nuestro país, esos recursos están en nuestro país. Lo que pasa es que muchas veces no están en el sector público. Entonces la cuestión es cómo hacemos desde el sector público, o cómo hace el sector público, para generar el contexto propicio para que el sector comunitario y el sector privado, junto con el sector público, puedan estimular, digamos, este circuito virtuoso de financiamiento con esos recursos que no están en manos del sector público. Es decir, los recursos no están todos en el sector público, pero el sector público siempre tiene la llave de generar el contexto, los instrumentos, lo que se llama seguridad jurídica, darle continuidad a determinadas políticas en el tiempo para que esos recursos efectivamente vayan con el destino común de resolver la cuestión habitacional. Porque estamos hablando de esto, pero podríamos usar este mismo ejemplo para un montón de otras cuestiones. En definitiva, yo creo que hoy no se puede pensar una política habitacional sin considerar los recursos que no están en manos del Estado. Fíjense ustedes, por dar un pequeño ejemplo, en los últimos 6 meses, los materiales en nuestro país subieron 76%. Es decir, en un momento tuvimos una suba del dólar y entonces grandes y pequeños inversores que tenían sus ahorros, acuérdense cuando en algún momento empezó a venir el cepo porque teníamos pequeños ahorristas que compraban de muy poquitos dólares. Es decir, que el fenómeno del dólar no es que para los grandes capitalistas en nuestro país, lamentablemente la desconfianza
en nosotros mismos ha llevado a esto. Pero ¿qué pasó, digamos? Esa escalada del dólar hizo que aquellos que tenían algún ahorro en dólar, de golpe, empezaron a adquirir con sus ahorros materiales en los corralones, a refaccionar sus casas, y algunos a comprar inmuebles también en otra escala. Pero vamos a ubicarnos en este pequeño segmento del menudeo. Nuestra cooperativa tiene un corralón. Nosotros estamos además en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, y estamos en una zona que estamos en el borde de lo que es el área central, lindando con toda una barriada popular muy importante que se llama San Agustín y que tiene un 23% de la población de nuestra ciudad. Y que es gente que claramente se empezó a ver como el IFE y las distintas propuestas, digamos, de cobertura del Estado por la pandemia, empezaron a llegar al corralón. Y también estos pequeños ahorristas que tenían sus dólares empezaron a llegar. ¿Qué pasa? Esa gente que tenía algunos dólares empezaron a tener una diferencia que les permitió acceder a la compra de esos materiales. Esta suba del 76% que tuvimos en estos últimos 6 meses, que es el índice de la construcción para el sector materiales, no estoy diciendo nada más que una cuestión que está publicada en todos lados, lo que hicieron los productores de materiales es que esa diferencia que tenía el pequeño ahorrista, que con sus ahorros compraba a menor precio de lo que había comprado los dólares, se la quedaron los productores de materiales. Es decir, que toda la cadena de valor de la construcción, el valor agregado que estaba al final y que se quedaba el comprador, se lo quedaron al principio de la cadena. ¿No es cierto? Y tomaron las ganancias subiendo los precios en forma permanente hasta hoy, que siguen subiendo. Entonces, claramente necesitamos una política integral que no solo tenga que ver con el financiamiento para el acceso a la vivienda, sino que también tenga que ver con el financiamiento para ampliar los factores de producción y generar una oferta ampliada también en la producción de materiales, en la industria, porque si generamos mayor demanda y no hay mayor oferta, lo que sucede es que empiezan a subir los precios. Necesitamos, en definitiva, políticas integrales. En definitiva, hay que generar condiciones, digamos, para que los recursos privados y comunitarios vayan a paliar el déficit habitacional. Nosotros que estamos acá estamos convencidos de que nuestro sector, el sector del asociativismo, particularmente el de mutuales y cooperativas, pero también el de los gremios, el de otras instituciones, digamos, que lo que hacen es tener la demanda organizada, puedan participar, porque nuestros sectores tienen recursos y tienen capacidades. Cuando digo que tienen capacidades, tienen justamente la capacidad de organizarse, tienen la capacidad de formular proyectos, tienen la capacidad de conseguir los permisos, o sea, tienen equipos técnicos o pueden asociarse con otras entidades que los tengan, tienen la capacidad de administrar ahorros y por lo tanto en la administración de ese ahorro, como explicaba hace un ratito Marcos, pueden administrar recursos de sus asociados y en definitiva adquirir un terreno, financiar parte de la infraestructura, financiar parte de los nexos infraestructurales. Tienen también la capacidad, ¿por qué no?, en algunas entidades que prestan el servicio de ayuda económica, tienen la capacidad de financiar. Nosotros, como digo, que este es un mal momento para nuestra cooperativa, porque hace muchos años nosotros hemos construido alrededor de 2.500 viviendas en nuestra provincia. Lo hemos hecho de distintas formas. Lo hemos hecho en alianza con el sector público, es decir, accediendo, nosotros proponiendo, digamos, calificando la demanda, organizando la demanda, generando un cofinanciamiento de las viviendas en cuanto se financia el terreno, los nexos infraestructurales, los proyectos, etcétera, con el esfuerzo de los propios asociados, y luego el Estado con sus programas nacionales, bajando a las provincias, construyendo las viviendas y financiando a largo plazo. Hace mucho tiempo que el Estado dejó de construir viviendas de una manera, no quiero decir masiva, porque nunca fue masiva, porque por algo seguimos acumulando déficit, pero digamos, en una escala razonable para lo que es el Estado. Y entonces nos hemos quedado con proyectos aprobados, con las factibilidades técnicas y las factibilidades financieras, y sin embargo las viviendas no se han construido. Tenemos barrios de 10 y 12 años de la gente que terminó de pagar el lote, la tierra cruda, digamos así, y el Estado nacional, el Estado provincial, pero elevando, digamos, la responsabilidad nacional, no ha construido la vivienda, generándonos un daño reputacional enorme,
que por suerte todavía nuestro prestigio de haber hecho tantas viviendas en Entre Ríos y de no tener ninguna mancha nos ha permitido ir contrarrestando el problema, digamos, del reclamo de nuestros propios asociados. Ahora bien, yo creo honestamente, y es algo que analizamos permanentemente en las charlas del Consejo de Administración de nuestra cooperativa, que es un consejo amplio y heterogéneo, donde está integrado básicamente por asociados que han recibido su vivienda en distintos barrios de nuestra provincia, que tenemos que encontrar soluciones que de alguna manera nos permita emanciparnos, por decirlo de alguna forma, de la necesidad de estar esperando la solución desde el sector público. Pero sí podemos aspirar a que el sector público al menos genere las condiciones, las reglas de juego para que esos recursos que están en manos del sector comunitario y del sector privado puedan volcarse en el marco del diseño de las soluciones. Por ejemplo, hoy estamos formulando un fideicomiso de garantía. Nuestra cooperativa tal vez no tiene los recursos económicos para poder financiar viviendas, pero sí tiene inmuebles. Tiene tierra, tiene la propia sede de la cooperativa que vale mucho dinero, y entonces decimos, bueno, estos bienes que representan recursos económicos, si nosotros los ponemos en un fideicomiso, pueden servir de respaldo para tomar financiamiento en entidades que tengan esas capacidades y en definitiva financiar tanto el capital de trabajo como el largo plazo de los asociados para que puedan acceder a la vivienda. Por supuesto que en un país con el 50% de inflación esto es muy difícil, ¿no es cierto? Por eso digo que tienen que estar generadas las condiciones del sector público, aún no poniendo el dinero. Lo mismo si nosotros pensáramos, y creo que es hacia donde tenemos que ir, estoy absolutamente convencido de que nuestro sector del asociativismo, fundamentalmente las mutuales y cooperativas, tenemos que tener un sistema de ahorro y acceso a la vivienda a gran escala y que por lo tanto tiene que estar organizado desde las confederaciones y con la ayuda del INAE para poder estructurarlo. Si además de eso el Estado tiene su capacidad de volcar recursos para apalancar los procesos dentro de estos programas, mejor que mejor. Ahora, hoy tenemos que nos ha pasado de estar elaborando codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat un programa de acceso a la vivienda donde era con todo el asociativismo adentro y de golpe cambia la conducción del ministerio y pasamos a un modelo de gestión distinto donde la idea es Estado-Estado, sin el sector del asociativismo adentro. Por más que ponen la palabrita cooperativas y mutuales en el programa, hasta ahora el poncho no aparece. Entonces, digo, dentro de un mismo gobierno, dentro de un mismo periodo político, tenemos estas cosas de estar trabajando y retrabajando sin llegar, digamos, al objetivo y se nos van los tiempos y los recursos quedan ociosos, los de un lado y los del otro lado. Necesitamos realmente que el sector público reconozca la labor, las posibilidades estratégicas que tiene la participación del sector del asociativismo. Tenemos sobradas experiencias para poder contar, para poder mostrar. Creo que tenemos que ser capaces de demandar con mayor contundencia. Vemos que otros sectores demandan desde otras formas, con muchísimo menos capacidades que el sector nuestro, con muchísimo menos experiencia, con muchísimo menos posibilidades, y sin embargo son escuchados de una manera diferente a lo que estamos conquistando nosotros. Así que me parece que es la hora de que el sector del asociativismo tenga su propio programa a gran escala, y creo que ahí el INAE tiene mucho para hacer, y como digo, si logramos tener este programa es probable que los recursos también del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat vengan a acompañar este desarrollo y por lo tanto podamos de una vez por todas tener un procedimiento sostenible en el tiempo donde prime la organización de las familias que luego, por estar organizadas, una vez que reciben la vivienda, van por la plaza, por el dispensario, van por la seguridad, y ahí es donde se genera arraigo e identidad. Me parece que ese es el círculo virtuoso y es la tarea que tenemos que dar. Bueno, ahí dejo. Gracias. Gracias, Gastón. Excelente la exposición. Y ahora abrimos al último expositor, así luego lanzamos las preguntas. A aquellos que quieran hacer alguna pregunta o reflexión, aquí en el chat pueden ponerlo. Si no, también tomamos datos desde YouTube.
Continúa el tercer expositor, Carlos Moro, de Cooperativa Horizonte. Adelante, Carlos, avísame si querés que exponga desde acá la presentación o la pones vos. Ahora. Gracias a Nahum de INAES, gracias a Javier de la Universidad de Villa María por esta oportunidad. He escuchado atentamente a los expositores precedentes y la verdad que comparto muchos de los aspectos o de los padecimientos que tenemos por delante las organizaciones sociales para llevar lo que es la vivienda social en Córdoba, que es el caso concreto de Cooperativa Horizonte, y en todo el país. Te voy a dar un panorama de lo que significa Cooperativa Horizonte en este momento, que es una entidad cooperativa que lleva 38 años de vigencia en forma ininterrumpida y sí tiene una modalidad tal vez que la distingue posiblemente por el siguiente aspecto. Es una cooperativa que funciona en forma autofinanciada y autoproductiva o autoproductora de vivienda. En este sentido, padecemos exactamente los mismos inconvenientes con respecto al tema del acceso al suelo, especialmente en la ciudad de Córdoba, donde cada vez se achica más la mancha urbana y donde la municipalidad pretende que se construya dentro de la mancha urbana para no tener mayores gastos en los servicios, lo que hace que efectivamente, como dijo Marco, el precio del suelo se duplique. Ese es uno de los problemas que estamos en este momento padeciendo. Y el otro también es aquel en que el Estado no invierte en lo que se llaman los servicios públicos. Hoy acceder al suelo a valores de mercado para convertirlo en vivienda social es realmente una tarea bastante ardua. Con respecto a Horizonte, Horizonte en los 38 años que lleva de vida activa, ha construido 16.000 viviendas. Estas viviendas que son autofinanciadas, como dije, por sus propios asociados, están dispersas en distintos barrios, también en algunas localidades de la provincia de Córdoba, donde la cooperativa cuenta con algunas sucursales en ciudades importantes como Villa María, Río Cuarto, Río Tercero, La Bulaye, Villa Carlos Paz, etc. El sistema de Horizonte es muy sencillo. Se trabaja con los ingresos que los propios asociados realizan. Los asociados van haciendo aportes a un plan de vivienda y en un momento dado están en condiciones de adjudicar. Cuando eso ocurre, el asociado se compromete a restituir los aportes en un porcentaje de su casa. O sea, siempre va cancelando porcentaje de su casa. Es decir, que el que recibe una casa devuelve una vivienda a sus pares, ¿cierto? Con eso se ha logrado también diversas tipologías. El proceso de construcción también está en comprar lotes de 1 hectárea a 20, 30 hectáreas, de acuerdo a cómo se vayan dando las oportunidades. Nuestro mayor conjunto habitacional tiene aproximadamente unas 70 hectáreas. Ya lo vamos a ver en alguna imagen que Javier nos puede pasar. Y hemos logrado, yo siempre digo que el sistema cooperativo puede ser muy bueno o muy malo, y para que sea muy bueno tiene que haber un estricto control, tiene que haber una estricta economía. Por supuesto que las cooperativas sabemos que no vamos por ningún tipo de margen ganancial. Eso permite, por supuesto, abaratar lo que son las viviendas, y hay distintas tipologías de vivienda que son de mayor confort o de menor confort, de acuerdo al arco que de alguna manera integran la masa societaria de Cooperativa Horizonte, que son aquellos ciudadanos que en realidad no son atendidos ni por el Estado, tampoco por el sistema bancario, ni por el sistema financiero, ni tampoco por los desarrollistas, ¿cierto? Entonces, esta franja hace esfuerzo muy grande para llegar a su vivienda, y lo que nos lleva a nosotros, los directivos de la cooperativa, a lograr su máximo rendimiento. Por ejemplo, tenemos viviendas que van de los 2 millones de pesos, incluyendo el lote de terreno, la vivienda, los servicios básicos de energía y agua,
hasta la de mayor confort, que está en casi 7 millones de pesos, que es una vivienda de 250 metros cuadrados de terreno. Para las otras viviendas que son más económicas, se construyen lotes de menor dimensión para justamente sacar un mayor provecho de lo que es la tierra. La cooperativa, en su momento anterior a la pandemia, estaba en una construcción aproximadamente de 100 unidades mensuales. Hoy hemos bajado el ritmo por razones de la pandemia. Estamos cerca de los 80 viviendas mensuales, y también padecemos el desabastecimiento de materiales, el alto costo de los materiales y, por supuesto, la falta de acceso a la tierra y esencialmente de los servicios, porque comprar tierra sin servicios es casi no tenerla. A eso se suma también alguna burocracia municipal y provincial que nos demora todos estos procedimientos. Le voy a pedir a Javier si puede mostrar algunas imágenes que le mandé, ya sea de las tipologías de vivienda que construye Horizonte, si podemos verlo, Javier. Ahí está. Bueno, ahí está mostrando Javier, ese es uno de los barrios que está en pleno proceso en la ciudad de Córdoba, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, que se denomina San Ignacio de Horizonte, donde hay aproximadamente unas 350 viviendas. Si puedes pasar otro GP. Este barrio que ustedes están viendo es San Javier, que está ubicado también en el sur de la ciudad de Córdoba. La mayoría de los emprendimientos están ubicados en ese sector, que ha sido un sector en el cual hemos podido acceder a la tierra. Si puedes mostrar otro, Javier. Bueno, que está mostrando Javier es un complejo habitacional que se denomina Universitario de Horizonte porque está muy cercano a la Universidad Católica de Córdoba. Son más de 45, 50 hectáreas que se están desarrollando en ese lugar, y donde, bueno, padecemos también los inconvenientes de la falta de energía para la totalidad de casi 3.000 viviendas que van a ir en ese sector. Y el proceso de la cooperativa es ir construyendo y que la gente vaya ocupando las viviendas, y posteriormente, luego de que los barrios se van consolidando, la cooperativa lleva adelante lo que se llama el plan de completamiento de la infraestructura, es decir, que prioriza la cooperativa la posibilidad de que el individuo y su familia ingresen prontamente a la casa. Esto ha sido una cuestión bastante de mucha lucha en nivel municipal y demás, porque normalmente las normativas de las municipalidades tienen el típico loteo, que es primero efectuar el cordón cuneta, el asfalto, el alumbrado público y recién construir la vivienda. Allí en realidad se está produciendo una situación de desgaste o de inversiones que no son esenciales para nadie. Se puede vivir a un cordón cuneta, como dice un amigo mío. Entonces, lo que tratamos de hacer, y que ya hemos logrado en la Municipalidad de Córdoba, esta posibilidad de diferir esas obras para el final. Priorizamos la vivienda. Bueno, lo que está mostrando ahora Javier es una fracción que se llama Gandhi de Horizonte, está en la zona oeste de Córdoba, es una de las mejores ubicadas que tenemos, y si podés mostrar, Javier, las tipologías para que puedan... Bueno, esta es la vivienda de mayor comodidades que tiene, que es una vivienda mejorada. Logramos conseguirla con un lote de 250 metros y todos los servicios funcionando en menos de 7 millones de pesos. El adjudicatario para acceder a esta vivienda estándar que está mostrando Javier, arranca de los 3.900.000 pesos, también tiene 250 metros cuadrados de terreno. La vivienda económica, que es una de las más elegidas por su característica, porque tiene muy buenas prestaciones y por supuesto es mucho más económica, arranca de un valor de los 3.200.000 pesos, con todos los servicios puestos. La cooperativa, una vez que se adjudica por parte del beneficiario, empieza la construcción de la vivienda. Ese plazo constructivo es entre 9 o 12 meses, de acuerdo a las circunstancias. Para poder llevar adelante el proceso que no se interrumpa, es muy importante lo que se llama el just in time o justo a tiempo, para que el proceso constructivo lleve el ritmo que le queremos dar. Para ello, contamos con una planta fabril que tiene 8 hectáreas, donde, si tenés, Javier, la imagen de la planta fabril,
son 8 hectáreas, es más adelante. Esa es una planta fabril El Carmelo, donde se hacen los autoproducidos, se hace todo lo que es bloque, se hace todo lo que es aro de cemento, aberturas, carpintería metálica y carpintería de madera. Esto, sin lugar a duda, de alguna manera barata los procesos y los insumos de los valores de nuestra vivienda, que por otro lado estamos en condiciones de anticipar estos valores. ¿Por qué motivo? Por el siguiente: nuestra vivienda tiene una matriz de costo donde tiene cargado exactamente qué es lo que tiene en la casa, si tiene 4 cerraduras, si tiene 4 puertas, es exactamente lo mismo. Los valores de la vivienda se actualizan conforme a lo que realmente haya variado en ese mes, ¿cierto? Es decir, si varió solamente lo que es el cemento, varía solamente el cemento. No pretendemos con la planta fabril, digamos, de alguna manera, bueno, obtener ultra resultados, pero sí obtener por lo menos los valores de plaza y poder tener a tiempo para que la mano de obra, nosotros estamos trabajando con aproximadamente 1.500 personas en la obra, con conductores técnicos que llevan adelante la obra, y se trabaja siempre por lo menos en 2 fracciones para poder habilitar a los asociados la posibilidad de tener opciones en los barrios que se construyen en Córdoba. Esto es básicamente lo que es la cooperativa. Coincido plenamente que solamente los créditos bancarios no van a, aunque son bienvenidos, por supuesto, pero no son los que van a terminar con el déficit habitacional de los 3,8 millones en el país, y en Córdoba algo más de 270.000 hogares sin casa propia. Entiendo que este sistema cooperativo debe ser bueno, afianzado. Tenemos una propuesta incluso nacional sin ningún tipo de interés de ninguna índole. No es agrandar la cooperativa, sino brindar este sistema que nosotros estamos aplicando, que aparece como una pequeña muestra, para que esto se pueda replicar también en otras hermanas cooperativas, en sindicatos o empresas constructoras que quieran hacerlo. Ese es un tema que me gustaría plantearlo en algún momento en el INAES. Con Nahún voy a conversar seguramente después, porque es un interesante proyecto que podría dar solución. ¿Por qué? Porque los fondos que se invierten se rescatan, se recuperan, no es a fondo perdido. Eso es lo importante que tiene este sistema. El fundador de este sistema, que es el contador Benassi, ya hizo una presentación en el Ministerio de Obras Públicas para ofrecerlo desinteresadamente a quien quiera tomarlo o a quienes se animen a esto. Muchas gracias, compañeros, muy amables. Gracias, Carlos. Gracias a los 3 expositores. Y ahora vamos a lanzar una serie de preguntas. Si me permiten, una pregunta para los 3, por ahí en línea con lo que tanto Carlos como Marco planteaban. Cuando ustedes hacen una propuesta desde el sector cooperativo para trabajar en alguno de los instrumentos de gestión de suelo y vivienda en un gobierno local que tiene la necesidad de sumar suelo y vivienda urbanizado y con servicios, ¿cuáles son los escollos que se encuentran? Tienen que cambiar normativas como son códigos de edificación y ahí ven un problema grave, o en todo caso no se dan en los gobiernos locales instrumentos que le permitan lanzar propuestas que tengan que ver con estos nuevos barrios que aparecen y que pueden ser propuestas muy interesantes para la ciudad. En definitiva, los escollos más grandes para poder hacer alguna alianza gobierno local y cooperativa y poner en marcha eso en un periodo de tiempo que esté dentro de tanto los tiempos del gobierno local, que en general son acotados, porque son de corto plazo, y los tiempos que son más extensos de una propuesta cooperativa que tiene una trayectoria, que tiene todo un trabajo y un conocimiento sobre la temática. Ahí, perdón, si quieren, arranco. Ahí hay varios aspectos a tener en cuenta. Hay una cuestión de fondo, que es que el suelo es un bien escaso, no renovable, digamos así. Y siempre hay una puja entre el crecimiento por extensión de la ciudad, tipo mancha de aceite, y la necesidad de densificar las áreas urbanas.
es decir, de amortizar mejor las inversiones que en base al esfuerzo comunitario la ciudad realizó para extender redes en determinados lugares de servicio. Y donde están esas redes todavía con ciertas posibilidades, uno razonablemente entiende que lo mejor sería densificar esas áreas donde ya están las redes. Lo que pasa es que esas áreas, ahí viene lo que planteaba Marcos, ¿no es cierto? Digamos, ahí está el tema de la propiedad del suelo, entonces hay quienes se sirven de las plusvalías que generan las extensiones de infraestructura en base al esfuerzo común, se sirven algunos que son los dueños de esos sectores. Es una cuestión de mercado donde todavía no están, excepto en algunas ciudades, no están todos los instrumentos necesarios como para poder de alguna manera armonizar estos efectos. Por otro lado, mientras tanto, está la puja del propio Estado, por un lado, y de algunas de nuestras entidades, donde vamos empujando la frontera urbano-rural en el crecimiento por extensión, lo cual genera todo otro tipo de problemáticas, gente que se va a vivir lejos, que tiene mayores costos de movilidad, la cuestión de que cuando uno está en un área densificada, el policía en la esquina cuida a más familias, el camión de recolección de residuos junta residuos de más familias con el mismo combustible, con los mismos empleados. Bueno, hay una serie de cosas que aparecen cuando hay densidad poblacional, un montón de servicios y tornan más eficientes los costos públicos. Por el contrario, cuando nos vamos afuera, bajamos los costos de la tierra, pero empezamos a agregar todo otro tipo de costos. Bueno, como ven, es una cuestión de fondo, pero si lo acotamos a lo que es el desempeño de nuestras entidades, y bueno, tenemos esa pelea diariamente, donde podemos conseguir suelo con menor costo para que las familias puedan acceder efectivamente a un lote con servicio o a una vivienda aún, y luego extender los recorridos de los colectivos, del servicio público de movilidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para hablarlo largamente, pero el tema de las capturas de las plusvalías en las ciudades es un tema de gran vigencia, digamos, en este momento, sobre todo en las ciudades argentinas, donde, como decía hoy, el 92% de la población nuestra habita en ciudades. Sí, yo suscribo lo que dice Gastón y agregaría que esa falta, bueno, las intervenciones que hace el Estado sobre esa mancha urbana que está construida, tiene zonas vacantes la ciudad, todas las ciudades tienen zonas vacantes. De hecho, en Córdoba acaba de cerrarse un poco nuevamente la marcha urbana, donde hay 3.200 hectáreas que han quedado dentro del radio urbano o con factibilidad de ser urbanizadas, con lo cual, bueno, nosotros lo primero que señalamos que una política municipal de un Estado local, pensando en este caso en la ciudad de Córdoba, que no tenga caracterizada su situación demográfica y la demanda habitacional que hay de la población, que no tenga un diseño de ciudad donde prevea para dónde va a crecer la ciudad para atender esa demanda, que el Estado no tenga una política pública de producción de suelo urbano, ya sea en forma directa o en forma asociada a actores de la economía social o al propio sector privado, porque lo que ha pasado es que el Estado ha sido garante de las inversiones privadas haciendo obras de infraestructura, pero no ha puesto condicionamientos a la hora de captar plusvalor o reinvertir esa renta. Lo mismo con el parque habitacional vacante o con los lotes vacantes. Una vivienda que hoy está deshabitada paga el mismo impuesto que una vivienda que está puesta en el mercado de alquiler o está puesta o que está habitada. Mientras el Estado no intervenga captando parte de esa especulación en términos de impuestos o castigando esa especulación y reinvirtiendo en políticas habitacionales, obviamente que va a seguir rigiendo una lógica rentista, de la vivienda como un commodity, en fin, me parece que esos son temas centrales para no pensarlo aisladamente, y en ese marco me parece que el punto clave es que en el caso de los gobiernos locales generalmente carecen de una planificación urbana, donde esa planificación urbana, así como prevén sus parques industriales o las zonas rurales, prevean cómo van a abordar el déficit habitacional de los sectores que no acceden a la vivienda por la lógica del mercado y que tienen que acceder, ya sea a partir de la intervención del Estado o de la intervención del Estado asociado con el sector de la economía social. Hay un problema más político-ideológico que tiene que ver con ese rol que deberían cumplir los estados locales y que han quedado desentendidos en tareas tradicionales de mantener un obra público, de la limpieza de los lotes, y lo otro que me parece que la sociedad tampoco le reclama, cuando uno piensa
En la ciudad de Córdoba, lo mismo imagino otras localidades, la gente cuando se la consulta en las encuestas de opinión no está pensando que el problema habitacional tiene que ver con la gestión del intendente. No tiene asociado que su problema de que tiene que mudarse a la ciudad o que no puede pagar un alquiler está vinculada con la gestión de un gobierno local. Entonces, bueno, han logrado desvincular las gestiones locales de la atención de estas demandas habitacionales. Bueno, le agrego a lo que dice Marco, efectivamente lo que ha quedado dentro de la marcha urbana en Córdoba ha quedado en manos de los especuladores, efectivamente se convierte en algo inaccesible. Y hoy leí en un titular a pocas horas de acá que dice, opinan que la pandemia dejó una industria de la usurpación. Yo creo que las autoridades no están tomando nota de esto, porque evidentemente que quien tiene necesidad de vivienda, en algún lado lo va a hacer. Se va a ir, cerca, lejos de la ciudad, y también va a ir a lugares donde no tiene servicio, y en ese momento el Estado va a tener que llevarle los servicios, va a tener que expropiar el lote, va a tener que urbanizar estas situaciones. Yo creo que debería hacer las cosas de un principio, como dice Marco, dejar un estamento, es decir, dejar un espacio para que la vivienda social pueda desarrollarse. No puede el Estado desentenderse totalmente y dejar en manos esto del mercado, porque va al fracaso lo que es la vivienda. Para colmo, no hay política estatal en vivienda social en Córdoba, lo que significa que cada uno arréglese como pueda. Yo creo que eso hay que revertirlo, porque de lo contrario van a explotar esto que traía a colación de las usurpaciones, porque la gente sigue viviendo y tal vez va a vivir mucho peor de lo que está viviendo ahora. Gracias. Te agrego un datito más, perdón, pues recién se daba el dato de los 4.000 y pico de asentamientos precarios que tenemos en el país. He escuchado en algún congreso más de una vez hablar de que en Latinoamérica primero se ocupa y después se urbaniza, como un fenómeno ya cultural. O sea, esto viene de largo, lamentablemente. En vez de urbanizar y después ocupar, ocupamos y después urbanizamos con todas las consecuencias que eso genera de todo tipo. Es mucho más profundo todavía que lo que estamos mencionando acá, pero me parece que sirve en base a la experiencia, y esto es lo que de alguna manera explica también parte de la enorme burocracia que tenemos a la hora de conseguir una autorización, porque en definitiva los funcionarios son reticentes a generarse problemas en lo personal, digamos, porque alguien le va a venir a querer cargar alguna responsabilidad. Entonces hay todo tipo de procedimientos enredados para lograr la aprobación. Muchas veces terminan los barrios, están los recursos, está la gente esperando y no tenés el final de obra, y por lo tanto no te conectan los servicios. Bueno, me imagino que con todas las viviendas que tiene la cooperativa Horizonte tendrá un montón de experiencia en ese sentido también. Pero es algo que pasa en todas nuestras ciudades. Este fenómeno es bastante común en todo el territorio nacional, lamentablemente. Hago un aporte en línea con lo que están planteando. Vos, Gastón, y Marco, en algún momento, Marco, mencionabas encuentro comunitario como una propuesta que se hizo acá en Villa María. Esa propuesta nos permitió a la ciudad sumar hectáreas de suelo cooperativo y asociativo. En ese momento, nosotros hicimos un estudio de varias localidades de acá de la zona. Villa María se posicionó muy bien porque logró tener una lógica de 1 hectárea cooperativa asociativa contra 5 privadas. Privadas en el concepto de barrio abierto, ¿no? Loteos de capitales privados que lograban un barrio abierto. Era una buena relación, 1 a 5. Villanueva, la ciudad al lado, tenía una relación 1 contra 114 hectáreas de privado, por lo cual era prácticamente nula la intervención de lo público y lo asociativo dentro de la gama de lo privado, por lo cual, y esto en general pasa en la gran mayoría de las ciudades, que hay un fuerte liderazgo del sector privado a la hora de la inversión y la definición de esas tierras. Yo digo, en este camino, ¿ustedes creen que se puede revertir más allá de una lógica de las políticas públicas, que seguramente hacen falta, pero también del rol que tienen que ocupar el sector cooperativo a la hora de tener una continuidad en la posibilidad de hacer ese tipo de emprendimientos de suelo con servicios, que por ahí puede ser que estén los bordes en la extensión de la ciudad, o puede ser que también estén en zonas vacantes? Lo que pasa es que en las zonas vacantes de la ciudad, por ahí el valor del suelo es más alto y también hace más difícil acceder al mismo, inclusive para los sectores cooperativos. Pero
¿Creen que el sector cooperativo puede tener continuidad en el desarrollo de políticas de mediano plazo para lo que es suelo y vivienda? Sí, Perdón. si me permitís, quería acotarte algo ahí, Javier, que vos tiraste lo del encuentro comunitario. A mí me tocó trabajar y acompañé, y de hecho en algunos temas actualmente están escriturando los lotes. Se dio en forma simultánea con una ordenanza que sacó en su momento la gestión municipal, que es la ordenanza del PASU, que después sé que no tuvo continuidad, al menos en la expectativa que teníamos quienes trabajamos en la sanción de esa ordenanza. Que en forma simultánea, en 3 años, digo, en una localidad como Villa María, entre el loteo que hizo la UPC con el encuentro comunitario y más el PASU, fueron más de 1.100 lotes aproximadamente que se incorporaron al parque habitacional. Cuando nosotros hicimos un testeo así de cómo había impactado no tan solo en el acceso, ya sea por la oferta pública o por una oferta de la economía social en este caso, había impactado fuertemente en algunos valores del mercado inmobiliario y en las ofertas que tuvo que reformular el sector privado en cuanto al financiamiento, a las tasas que daban y a los plazos. Que me parece que ese otro dato que no marcamos, al menos yo no lo señalé en su momento, pero cómo juega la intervención del Estado asociada en algunos casos con la economía social para regular el mercado inmobiliario desde otra perspectiva, ¿no? Quería acortar eso. ¿Me das un minuto? Bueno, con respecto a la experiencia de Villa María, Javier, quiero decirte lo siguiente. Efectivamente, en su momento el gobierno municipal produjo lotes y permitió el acceso a lotes a sectores bueno, menos acomodados en la ciudad. Me pareció una propuesta sumamente interesante. Lo que yo agregaría que sería también muy importante que esos lotes a los cuales pueden acceder los ciudadanos puedan ser transferidos o integrados a este sistema habitacional de las cooperativas y no esperar que el ciudadano termine de pagar su lote y recién empiece con la vivienda, porque efectivamente el lote es una gran solución, pero lo que no debemos esperar en el tiempo es la vivienda. Entonces, eso creo que si se permitiera que el lote pueda ser transferido a una cooperativa, a una mutual, a un sindicato que promueva vivienda, sería muy interesante porque avanzaríamos en lo que es construcción de vivienda más allá del mero lote. A mí me parece, sumando al que están diciendo ambos, que claro que tiene mucho para hacer el cooperativismo, tiene que ser visualizado desde el sector público como un aliado estratégico. Volvemos al principio y la cuestión del financiamiento siempre está vigente. O sea, yo considero que a mí me parece bueno que la actividad privada invierta en vivienda y en tierra. Honestamente, prefiero eso a que invierta en comprar, en poner la plata en paraísos fiscales, ¿no? O que la pongan en la timba financiera, me parece mucho mejor que la pongan en construcción, generen empleo, agreguen valor y hagamos ciudad en definitiva. Lo que no está bueno es cuando uno compra una tierra y la deja ahí paralizada, especulando, esperando que suba el valor, que es lo que planteaba Marco. Ahora, me parece que hay puntos intermedios donde el Estado puede apuntar a trabajar con el asociativismo y en definitiva transformarse en una forma de regular el mercado por oferta, no por impedimento, digamos. Me parece que ese es el círculo virtuoso. Y ahí tenemos muchísimo para hacer, muchísimo. Bien, vamos con una de las preguntas que están pasando en el chat. Facundo Rodano consulta qué propuestas están pensando de promoción o comunicación hace la sociedad de todo lo que fomentan las cooperativas de vivienda, ya que se entiende que sin consenso en la sociedad es difícil pelear financiamiento como articulación con el Estado o el privado. Bueno, yo creo que el Estado tiene mucho para hacer. El Estado tiene que funcionar como un facilitador de esta tarea, que no es menor. Evidentemente, una de las cosas que planteamos nosotros es que en una acción combinada del Estado con el sector del cooperativismo, del asociativismo, pueda abaratarse el costo tanto del suelo como el de la vivienda. Trabajar con los municipios, donde muchas veces los municipios tienen lotes de terreno, tierra disponible, para aportar. Eso sería un gran aporte y para avanzar adelante.
Esta es una propuesta que nosotros queremos llevar adelante como una posibilidad concreta de trabajar en forma mancomunada con el Estado, para que los sectores de menores recursos puedan acceder a valores realmente acorde a su bolsillo. A mí me parece que también hay que encontrar formatos arquitectónicos también adecuados, digamos, en el sentido de que el problema de las ciudades para la generación de suelo urbano es un problema real y concreto, digamos. Nosotros en ese momento estamos en el lado de la demanda, ¿no? Estamos demandando tierra con servicios, pero estando del otro lado del mostrador, extender esos servicios y luego sostenerlos en el tiempo genera toda una serie de esfuerzos al conjunto de la comunidad. Y particularmente aquí que se tiene que ir a vivir a la periferia, como explicaba hoy, genera unos costes donde finalmente es más caro ser pobre, por decirlo en los términos que una vez escuché a un expositor, ¿no? Uno se va lejos y tiene una serie de costos, paga todo más caro. Entonces, el tema de la densificación de las áreas servidas, excepto por el tema del costo de la tierra, que es todo un tema como venimos desarrollando, pero desde el punto de vista del prototipo arquitectónico, claro, cuando uno hace viviendas, hace una vivienda y la puede entregar. Entonces, financieramente, eso va facilitando muchas cosas. Si yo hago un edificio, tengo que terminar el edificio entero, tener el final de obra, dividir en propiedad horizontal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si pudiéramos hacer conjuntos de una instancia intermedia, pero acá vuelve la cuestión del financiamiento, necesitamos bancos que financien a largo plazo. Y para eso necesitamos que el Estado genere los estímulos y las herramientas para que esto suceda. Porque, digamos, nosotros podemos financiar, con el ahorro de nuestra gente, podemos ir financiando etapabilidad. Para la etapabilidad siempre es mejor la vivienda aislada, pero la vivienda en bloque aislado, lamentablemente por los altos costos de la tierra en la centralidad de las ciudades, tienen que irse siempre desplazando, ir a la conquista, digamos, de correr la frontera urbano-rural, con todos los problemas que eso genera. Entonces me parece que hay que encontrar algunos puntos intermedios y creo que la clave vuelve a estar en el financiamiento. Esto sin entrar en la cuestión de que si para un prototipo habitacional, desde el punto de vista de la vivienda productiva, que se llama, que es la salida laboral que le permite a una familia tener una vivienda con un fondito, en comparación con una unidad habitacional más pequeña en un edificio, sin entrar en esa conversación, pero desde el punto de vista del financiamiento, siempre la vivienda individual genera más posibilidades. Tenemos que encontrar, en definitiva, los instrumentos financieros que nos permitan acceder a una mayor densidad para acercarnos a la centralidad y facilitarle, en definitiva, un poco la vida también a las familias que van a vivir. Bueno, agregando lo que dicen Carlos y Gastón, quería compartirles nosotros a nivel de la pregunta de qué estrategia, ¿no? ¿Cómo plantearse una estrategia? En el caso nuestro, participamos de diversas instancias. Actualmente, en el marco de acompañar algunos procesos territoriales, estamos trabajando también con organizaciones que están vinculadas a la UTEP, y en el caso de Córdoba, avanzando en la posibilidad, en el caso de la ciudad de Córdoba, en sectores que han quedado de tierra vacante, pero que no son aptas para desarrollo sectores privados, porque están vinculadas a asentamientos urbanos marginales o tienen un valor de mercado que no la van a comprar nunca. Nosotros estamos avanzando con acuerdos con propietarios, impulsando también un convenio con el gobierno provincial y también con gestión del gobierno nacional para empezar a producir lote con servicio en la ciudad de Córdoba. Hemos identificado 3 parcelas para 1.100 lotes. Esperamos este año avanzar en esa dirección, y eso nos parece que va a avanzar en una cuestión que para nosotros es importante, que es poner en visibilización una estrategia de producción de suelo urbano y construcción de viviendas, como en algún momento lo hicimos. Quienes conocen la ciudad de Córdoba tal vez recordarán la experiencia de la Unión de Organizaciones de Base, que funcionó en un modelo de gestión con el Estado provincial, el municipio y nacional, en una mesa de concertación de políticas sociales, donde el eje estaba fundamentalmente en el hábitat social o el hábitat popular. Bueno, esa experiencia funcionó durante unos años, permitió construir cientos de viviendas por este modelo de gestión cooperativa,
nosotros estamos apuntando a volver a constituir ese actor en esos términos, que además es una respuesta más sinérgica, aborda el tema laboral, de la inclusión sociolaboral a partir de la respuesta habitacional, y tiene un componente mucho más abarcativo en términos de programa o de política pública. En ese marco también, obviamente, participamos del proceso que se ha dado en el INAES, seguimos insistiendo en el marco de la Comisión de Hábitat y Vivienda que tiene el INAES para avanzar en el convenio que firmó el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial en su momento con el INAES para constituir un fideicomiso y avanzar en la ejecución de, si mal no recuerdo, Gastón, vos tenés más claro eso, 2.500 unidades de vivienda en una primera etapa, con lotes que ya tenemos, las mutuales y cooperativas a nivel nacional, con los servicios, en condiciones de empezar en forma inmediata a construir vivienda. Así que ese otro espacio que estamos trabajando, que nos encuentra articulado. El INAES está siendo un espacio privilegiado para la gestión de esa política pública, y donde las cooperativas y mutuales a nivel nacional hemos encontrado un canal para poder generar un diálogo institucional con el Estado. Así que me parece que ese espacio hay que seguirlo disputando, sosteniéndolo. Y también, bueno, hemos acompañado y hemos trabajado en la elaboración de algunos anteproyectos que actualmente están en el Congreso, que han sido impulsados fundamentalmente por los movimientos populares, donde nosotros estamos vinculados, y que ponen en agenda la producción de los lotes con servicio y ponen en agenda la producción de la vivienda con esta otra lógica que para nosotros es central, la lógica que desarrollamos de producción social del hábitat. Así que instancias hay, yo creo que nos ha golpeado mucho y nos ha restringido la capacidad de incidencia, tal vez en el momento de la pandemia, pero creo que el sector nuestro no se quedó quieto para nada en seguir instalando esta agenda que para nosotros es central y que la pandemia la ha desnudado mucho más crudamente, ¿no? Gracias a los tres por las reflexiones, muy interesante el debate. Vamos con una pregunta de Nahum Mirad. Nahum pregunta si conocen algún ejemplo en Argentina o en otro país de algún municipio que tenga una política de vivienda social que valga la pena destacar y tomar de referencia, y si las universidades podrían aportar en esos esquemas de vivienda social gestionada de manera social y solidaria. A mí me parece que, primero, para comentar una experiencia a escala, yo no la tengo. La verdad que todos los casos que hemos analizado son muestras más pequeñas. Me parece que lo que mostró Carlos Moro, te diría que es de lo más irrelevante que he visto, y he visto muchas cosas. Felicitaciones, realmente, Carlos, es asombroso lo que has mostrado. Los conjuntos habitacionales tienen una escala que impactan claramente, digamos, en lo que es el territorio de la ciudad. Es imposible 38.000 viviendas hacer como que es un pedacito, ¿no es cierto? O sea, es un fragmento importante donde hay un montón de familias, donde generan transformaciones importantes. Me imagino, porque acá al lado de Paraná hay una localidad que se llama Colonia Avellaneda, que tenía 4.000 habitantes y hoy de golpe tiene 20.000, porque con el argumento de que en Paraná la tierra era cara, el propio Estado se fue a hacer viviendas a Colonia Avellaneda, generando toda una serie de distorsiones. Pero, por ejemplo, en términos políticos, hay disputas territoriales de nuevos actores políticos, gente que quiere ser concejal, gente que quiere ser presidente de la vecinal, etcétera, etcétera. Se van generando una serie de dinámicas, por eso digo, me imagino que Carlos debe tener un montón de experiencia de estas, que claramente es hacer ciudad. Y me parece que la universidad en ese sentido tiene mucho para decir, porque tiene mucho para decir en términos de lo que es el conocimiento científico, digamos así, académico, volcado desde la cuestión tecnológica a lo que son los modelos asociativos, como una tecnología, digamos, del asociativismo, tiene su tecnología, tiene sus formas. La cuestión financiera es un tema de estudio universitario sin lugar a dudas, y cuando tiene las componentes dentro de eso del asociativismo, de la inclusión de convenios entidades del asociativismo, convenios entre cooperativas y mutuales, convenios entre gremios y cooperativas. Nosotros hemos hecho una cantidad de barrios asociados con sindicatos,
Me parece que ahí hay un modelo a trabajar como proceso, que es un tema de estudio académico sin lugar a dudas. Y luego me parece que la universidad también está para controlar, es decir, este caso que yo contaba de Colonia Avellaneda, ojalá hubiera habido algunos actores institucionales que hubieran hecho de contralor de la propia gestión pública, porque ahí, digamos, cualquiera puede decir que la tierra es cara, menos el Estado, ¿no? El Estado sabe que se genera una serie de costos laterales y que tiene que poder, tiene un montón de herramientas para poder regularlo, de hecho, desde expropiar una fracción de tierra, pero bueno, pasan otras cosas también, ¿no? Lateralmente, que todos conocemos en nuestro país, lamentablemente, que van llevando a procesos que van distorsionando las cosas. Me parece que la universidad tiene muchísimo para aportar, tanto como contralor, como gestor, ordenador de procesos y también de incorporación de nuevas tecnologías. Bueno, comparto lo que dice Gastón. Agregaría esto que para mí me parece que es estratégico. Creo que esto que nosotros estamos debatiendo tiene que ver con un modelo de gestión que está claro que no hemos logrado instalarlo como modelo de política pública, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad que obviamente hay intereses de corporaciones, el Estado para nosotros está de alguna forma, o parte de la gestión del Estado está cooptado por algunos de estos intereses corporativos más vinculados a la mercantilización del acceso a la vivienda, y me parece que en esa disputa por los sentidos, por cómo instalar y reconocer la problemática habitacional, la universidad tiene mucho, digamos, para aportar en esta alianza estratégica con el sector de la economía social o solidaria, y fundamentalmente hay una cuestión que en el caso de los gobiernos locales hay mucho más margen en algunos casos, o algunas gestiones son más permeables para poder avanzar en el diseño de planes estratégicos que tienen que ver con repensar el diseño de planeamiento urbano y el ordenamiento urbano, y cómo incorporar nuevas áreas en función no de garantizarle tierra producida al sector privado, sino en función de atender la demanda habitacional en esas poblaciones. He visto una experiencia en Colonia Carolla que acá en la ciudad de Córdoba me pareció muy interesante, donde diversas unidades académicas, la Facultad de Arquitectura y otras áreas estuvieron trabajando durante un tiempo justamente mirando y ayudando a planificar y teniendo en cuenta el perfil productivo de la localidad, porque pensar el hábitat es pensarlo también en el contexto del perfil productivo y cómo ese perfil productivo se potencia, porque tiene que ver en muchos casos hasta con la identidad de esas ciudades, y en ese contexto, bueno, pensar el desarrollo habitacional en forma integral. Bueno, ahí se hizo una experiencia muy interesante, la universidad participó, digamos, hay para tomar de ese y muchos otros casos que sé que se están desarrollando. Y vinculado a esta cuestión de experiencia, en Córdoba hay experiencias que, si bien no son asociativas o con el sector de la economía social, hay gobiernos locales que siguen produciendo vivienda. Acá muy cerca de Villa María, conozco el caso de Oncativo, que por citar una de las experiencias, pero hay otras donde el municipio, por administración y por esta modalidad de círculo de ahorro, sigue produciendo vivienda y generando una respuesta habitacional que de alguna forma, inclusive en Oncativo conocemos que está la cooperativa de Luis Castillo, digamos, hay dos ofertas, ¿no? Hay que es el tema interesante. Está la propuesta que genera la propia cooperativa, con la cual conocemos la experiencia y tiene una incidencia muy importante, y está el gobierno local también, que también produce vivienda, inclusive a costos que obligan a regular el mercado, que es el dato que me parece que recién comparamos y decíamos de Villa María. Lo mismo si uno va a Oncativo, se encuentra con esa realidad interesantísima, cómo potenciamos desde lo público estatal y de lo público societal de la economía solidaria ofertas que inciden después en la regulación de los precios del mercado, además de garantizar el acceso a la vivienda social o a una vivienda. Bueno, quería contarles y compartirles esta experiencia concreta. Gracias, Marco. Gracias, Gastón. Seguimos con algunas reflexiones del chat. Nahum, ¿querés comentar la voz esa que sacaste de YouTube? Te escuchamos. Son comentarios,
Gracias. A ver, por ejemplo, hay un usuario que no sé el nombre, pero bueno, voy a citarlo. Dice, los municipios podrían avanzar en los juicios por tierras abandonadas por sus propietarios y ponerlas a disposición de cooperativas, en cambio permiten que por usucapión terminen en countries. Bueno, ahí me parece que es avanzar de alguna manera con lo que se viene planteando de que el modelo de gestión cooperativo aparezca claro como una opción eficiente y cooperativo mutual, ¿no? Como una opción eficiente que ante otras opciones puede generar, puede ser una opción. Jorge Giordanino dice, muy interesante las exposiciones, para lograr financiación acorde el Estado podría o debe exigirle a los bancos que, que pongan un porcentaje de los depósitos destinado a financiar proyectos inmobiliarios. Señala que hay una dificultad en la actualidad porque los bancos tienen a corto plazo, toman y prestan a corto plazo. Bueno, hay un tema a trabajar. Patricia Herrero, hola Patricia, ¿cómo andás? Te debo ahí una visita. Es de la Mutual de Artesanos, recientemente formada en Córdoba. Pregunta si hay alguna experiencia de permacultura, que son construcciones colectivas con mingas, si eso lo podría financiar el INAES teniendo el terreno. Bueno, no conozco si hay experiencias de gestión por una cooperativa mutual con experiencias de permacultura, pero es una opción interesante a desarrollar y me parece que también sería una de las posibilidades. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Estaba pensando, por lo que cada uno de los expositores ha contado en relación a su experiencia y que la experiencia de Marcos y de la cooperativa Horizonte más o menos la conozco porque soy de Villa María, pensando que atienden a sectores sociales distintos, cada una de estas experiencias de construcción cooperativa de la vivienda, pero que tienen problemáticas comunes, como, bueno, ¿qué pasa con el aumento de la tierra y de los materiales que mencionaba Gastón recién? Que eso afecta a los distintos sectores sociales que quieren acceder a su vivienda. Y también pensaba entonces en este sentido, y lo que proponía Gastón, bueno, un plan integral, un programa a gran escala que regule estas cuestiones. ¿Qué lugares de encuentro tienen? El INAES me imagino que debe ser uno, pero no sé si el único. Lugares de encuentro tienen ustedes como cooperativas, mutuales, gente que participa de la economía social y solidaria, que está pensando en la política habitacional. ¿Qué espacios de encuentro para poder de alguna manera articular esas demandas? Es decir, formarse como sujetos políticos para poder demandarle al Estado políticas de Estado estables, digamos. Porque al tratarse de sectores sociales tan diversos, me imagino que va a ser un poco complicado plantear políticas integrales. Y no solamente el Estado nacional, sino como han mencionado ustedes, bueno, la importancia ahí de los estados locales, que en Córdoba hay, no sé, 200 y pico. Entonces imagino que ahí también debe sumarle la complejidad de la gestión. Me parece que el lugar de encuentro hoy es el INAES. Previo a eso es las confederaciones, tanto de cooperativas como de mutuales, que es el lugar, digamos, de representación desde el sector asociativo, desde el sector comunitario, y desde el sector público es el INAES, claramente. Hoy estamos pudiendo articular, tenemos representantes tanto del cooperativismo como del mutualismo que integran activamente el INAES. Siempre lo hemos tenido. Hoy creo que tenemos una participación diferente. ANAUN es uno de ellos, y entonces me parece que es una oportunidad en ese sentido. Tenemos una cuestión que es que cuando en el Estado se suele conocer cuál es el poder que tiene el estamento público por el presupuesto que maneja. En ese sentido estamos bien chiquitos, y además el presupuesto que maneja el INAES básicamente es por la colaboración, digamos así entre comillas, o el aporte de las propias entidades del sector. O sea que desde el punto de vista del presupuesto, somos nosotros los que ponemos el presupuesto del INAES, o en gran medida, digamos así, ¿no? Pero me parece que ese es el lugar de confluencia, y desde ahí de donde deberíamos al menos poder financiar el diseño de en términos de lo que yo planteaba, ¿no? Como propuesta,
de este sistema amplio a gran escala, donde nosotros podamos replicar un poco lo que decía Carlos Moro, que ellos hacen, hacerlo a gran escala a nivel nacional, bajando la participación a las federaciones en las distintas provincias y llegando a las entidades de base donde tienen la relación con sus asociados. Me parece que ahí, detrás de eso, se tiene que dar toda una serie de sistemas de garantías, donde se puede abrir la participación a que ingresen a pequeños ahorristas, y también incorporar, ¿por qué no?, parte del financiamiento bancario, y por qué no también incorporar parte del financiamiento público. En definitiva, ahí en esa mixtura es donde está la cuestión del cofinanciamiento y donde esto se empieza a hacer posible. El Estado tendrá que formular los elementos de garantía para que esto pueda pensarse en un largo plazo. Pero me parece que la cosa es por ahí, y el lugar de confluencia claramente es el INAES, al menos por hoy. Y creo que ahí tienen que sumarse a participar también los centros de estudio, como el caso de la universidad de ustedes, y otros actores públicos, privados y comunitarios que tienen vínculos con lo que es la cadena de valor agregado de la construcción y de la construcción del hábitat. Bueno, sí, Gastón, después por privado te voy a mandar una propuesta que vas a ver que seguramente lo vas a compartir. Yo creo que sí, también el Ministerio de Hábitat tiene que abrir un poco esa participación, y lo que hace falta es justamente que el INAES articule, que de alguna manera nos dé la fuerza para poder llegar y exponer estos proyectos que son realmente muy interesantes para los sectores de la economía social. Sí, yo creo que recién les contaba un poco la experiencia nuestra, va en esta línea de lo que está planteando Gastón. También hay que reconocer que en el caso de Córdoba no hay espacios actualmente. Nosotros hemos pugnado para que se constituyan espacios de gestión asociativa, concertada con el Estado, tanto a nivel local como a nivel provincial. Y la verdad que no es por la pandemia, o si hace un recorrido para atrás, no ha habido espacios de articulación del sector nuestro para disputar eso, en términos que sí lo hacen la CEDU, por ejemplo, que es la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Córdoba, y que con esa articulación obviamente tiene gran incidencia en el diseño de las políticas urbanas, ¿no? Bueno, me parece que como revisión de lo que nos está pasando, bueno, hay una fragmentación también del sector nuestro, en alguna medida, cada uno para sobrevivir en este proceso altamente competitivo que tiene la sociedad capitalista donde estamos, porque ese otro dato crudo de la realidad se repliega en vez de garantizar su proyecto. Me parece que ese es un dato que hay que ponerlo. El INAE apareció como un espacio que accionó a todos positivamente, desde la gestión de Mario Cafiero, y el espacio que se abrió en la Comisión de Hábitat y Vivienda, donde pudimos reencontrarnos a nivel nacional con muchísimas mutuales y cooperativas que compartimos distintas trayectorias, pero objetivos comunes en torno del rol del sector de la economía social y el rol que debe tener el Estado, y la articulación no como sectores enfrentados, sino como sectores complementarios, el Estado y los sectores de la economía solidaria. Eso es una cuestión interesantísima, que está en proceso, que está también en disputa, porque nosotros estamos pugnando para que se pueda plasmar una política pública complementaria a lo que hoy tiene el Estado Nacional con el Procrear o con los programas como los que se han anunciado hoy, los que se anunciaron en febrero, el Casa Propia, Construir Futuro, y que viene a complementar una perspectiva diferente de construcción de vivienda. Bueno, quería plantearles esto porque me parece que cuando el Estado ayuda, que me parece que es un rol que nosotros esperamos que cumpla, un Estado promotor, un Estado que facilite la participación, un Estado que se abra en un modelo de democracia participativa. Me parece que ahí cambian las reglas de juego, cambian las condiciones, y nos habilita también y nos ayuda a organizarnos como sector y a potenciar las capacidades. Gracias por los aportes. Hay también saludos y felicitaciones tanto en este chat como en el encuentro de YouTube. Nos invita a que podamos organizar otra charlita también de acá un tiempito. Me parece que hay temas como para seguir ahondando. Hay temas súper interesantes, plusvalías urbanas, por ahí Gastón lo planteaba, es un temón tremendo.
tema suelo. Me sumo ahí a un comentario que hace Nahum y vamos ya dando un cierre a la charla, que me parece que es hasta las 21, si no me equivoco. Nahum plantea, el asociativismo agrega elementos virtuosos, dado principalmente por la coordinación de esfuerzos sin un fin lucrativo, lo que posibilita tanto una mejor planificación, gestión y pago. En total, se reducen costos que se gana también en la planificación del hábitat. ¿Por qué creen que el Estado no lo considera en todo su potencial? Y allí yo sumo, ¿por qué creen que el Estado, en general a nivel local, planifica poco de su territorio? ¿Por qué creen que genera pocos planes de intervención a mediano y largo plazo? Yo honestamente no creo que el Estado planifique poco, creo que el mayor problema está en la gestión, no en la planificación. Y por supuesto la planificación se desactualiza rápido. Hace poquito me invitaron a disertar sobre eso, entre lo público y lo político, era el texto de la disertación en un congreso de una ciudad. Y me parece que el problema está más en lo político que, o sea, en la gestión de lo político más que en la planificación. O sea, no está tanto en la parte técnica, sino en la parte política. Este par dialéctico que viene de muy lejos, digamos así, que hay gran cantidad de cosas escritas al respecto, donde el técnico muchas veces mira al político como el burócrata y el político mira al técnico como el tecnócrata, y en este juego permanente, en esa falta de reconocimiento, ahí vamos, digamos. Me parece que en este caso hay un montón de instrumentos técnicos de planificación, pero que no conocen lo que es la gestión política luego, y el político que desconoce absolutamente los instrumentos técnicos. Por lo tanto, a la hora de gestionar las ciudades, la gestión política no reconoce a los instrumentos técnicos como instrumentos que están regulando efectivamente y se toman decisiones muchas veces arbitrarias, y creo que en ese sentido no hay nada más que andestino que el propio Estado. Hay mil ejemplos para poder respaldar esto que digo, ¿no? Tenemos mucho para hacer al respecto, pero me parece que hay que tratar de generar cuadros más técnico-políticos y más político-técnicos en ese aspecto. Sí, yo agregaría que la matriz del consenso de Washington neoliberal no se ha modificado sustancialmente. Si bien es cierto que el Estado nacional o los estados locales no producían masivamente viviendas, sí eran uno de los actores centrales en la producción de viviendas hasta la década del 70. La privatización del banco hipotecario, los diversos pactos fiscales que fueron habilitando a las gestiones provinciales a usar fondos del FONAVI para gastos corrientes, el desfinanciamiento que hubo de las políticas públicas habitacionales, pero también provinciales. En el caso de Córdoba, la desaparición del FOBICOR, que era un fondo que se retroalimentaba con recursos provinciales, generaron unas condiciones, obviamente, para garantizar la intervención casi exclusiva del sector privado, no tan solo en la producción de suelo urbano, sino en lo que ha sido la producción de distintas ofertas habitacionales. A mí me parece que ahí hay una matriz que hasta que no volvamos a discutir el rol del Estado, porque el Estado ha planificado esto, de hecho, para nosotros gran parte de la gestión de los sectores privados ha sido planificada desde el Estado, o sea, así como se planifican otras intervenciones del Estado en lo que es el sistema financiero o en algunas actividades productivas, en el tema habitacional urbano, el desarrollo urbano, esto juega un rol clave, como por ejemplo garantizando obras de infraestructura para el desarrollo de los emprendimientos privados habitacionales. Así que en ese sentido hay un rol activo del Estado, nada más que un rol activo para garantizar rentas privadas. Nosotros lo que decimos, bueno, no es la lógica del Estado bienestarista a la cual hay que volver, porque es una lógica que no incluía estas otras dimensiones, pero sí una lógica donde el Estado tiene que regular el uso del suelo, garantizando otras lógicas de producción social del suelo urbano en función de garantizar el derecho al hábitat como marco del que nosotros entendemos que es el derecho a la ciudad, que es una cuestión mucho más integral de eso, la vivienda disociada de un conjunto de otros derechos. Yo te lo redondeo en dos palabras. Creo que el Estado no se interesa por la vivienda social, creo que se ha dejado en manos del mercado y lamentablemente, bueno, estamos padeciendo esas consecuencias. Creo que lo que hablamos recién, alguien que nos pueda apuntalar hacia una mayor escala, hacia una mejor visión de lo que es construir vivienda a través del asociativismo, debe canalizarlo el INAES
y llegar hasta el Ministerio de Hábitat, donde se propongan estas políticas. Estamos hablando de cosas comunes, lo que estamos en este momento en la mesa, y creo que todos los proyectos son viables, pero necesitamos ese marco y ese apoyo, tanto en lo financiero, como propone Gastón, o en la producción del suelo, en fin, todos los problemas que hemos tirado acá sobre la mesa tienen que ser escuchados de alguna forma por alguien que tenga poder de decisión. Eso es lo que opino. Bueno, sumamos un comentario en el chat de Dani Lorenzati, que dice que es muy interesante todos los encuentros del seminario, por la variedad de temas, las actividades que se vienen mostrando en relación a las entidades de economía social. Felicitaciones a esta iniciativa de la UNBM y demás organizaciones, y a los participantes de esta Junta Intercooperativa de Productores de Leche, también lo pone en la mesa. Bueno, vamos cerrando el ciclo. Me gustaría unas palabras de Gabriel, que viene siguiendo la charla en este cierre. Gabriel. Gracias, Javier. No, en realidad agradecimiento, y quedamos interpelados, me parece. Estábamos ahí, unos WhatsApp con los otros integrantes de la universidad. Creo que tanto lo que Carlos, Gastón y Marco nos ponen en un lugar de obligación, no solamente de sistematizar y traducir en propuestas lo que pasó hoy, sino de activar la universidad en este tipo de procesos, acompañarlos. Creo que también la presencia de Nahún y por su intermedio del INAES también enriquece a este encuentro, pero sobre todo a este tema que nos preocupa y nos debe ocupar. Entonces el compromiso va por ahí, hacer una buena sistematización de lo que pasó esta noche, acompañar en propuestas, acompañar que las universidades estén con las cooperativas y mutuales en el tema de hábitat, y ver si podemos, junto con el INAES, caminar procesos que mejoren la situación de nuestro pueblo en general. Así que, pero nada, gracias, la verdad que gracias Gastón, gracias Marco, gracias Carlos. Marco, un amigo de muchos años, Carlos y Gastón no nos conocíamos, pero la verdad que le agradecemos esta disposición de estar 2 horas conversando, debatiendo, aportando a ser protagónicos en esto del cooperativismo y mutualismo, y aportándole al universo universitario estas reflexiones. También nos acompañan varios dirigentes del sector, del cooperativismo y mutualismo, de otros sectores de la economía, que también, como el Dani, que siempre está presente, y agradecemos esta posibilidad de continuidad de 13 encuentros, que nos vamos a quedar cortos aún, seguramente. Esto es para repetirlo todos los años, para seguramente profundizar y buscar otros caminos de fortalecimiento del sector. Nada más. Gracias, Javier, por tu participación, porque además sos un docente comprometido y que sabe la temática, y que te hayas sumado a este encuentro. Les mando un abrazo a todas, a todos, y muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.